Ustedes deben tener algún grupo de chat grupal. Indiquen allí si pueden, que está comenzando la clase de análisis del mundo contemporáneo a los efectos de poder avisarle a algún olvidadizo o olvidadiza de este encuentro. Total, no perdemos nada siendo solidarios con el prójimo en este punto. Bueno, ¿no hay chicos? ¿Son todas chicas? Bueno. Suele haber a veces algún caballero, varios caballeros he tenido yo a lo largo de todos estos años, pero bueno, no ha habido suerte este año. Buenas tardes, profe. Sí, algunas chicas tienen problemas para ingresar, siempre o ingresan un poquito más tarde porque les cuesta con la contraseña, no sé por qué. ¿Qué quiere que le diga? La contraseña es siempre la misma. Sí, por eso, pero no sé si será cuestión de la conexión de uno, pero a veces cuesta. Desconozco, Gabriela. Le agradezco la indicación. Desconozco. Bueno, son las 14:04. Es poca gente la que hay. Yo voy a dar la clase igual, porque es lo que me convoca y lo que me obliga. Así que bueno, vamos a arrancar. Buenas tardes formalmente a todos. Aquellos que puedan poner el audio y el micrófono, por favor, háganlo. Asimismo, voy a ir dando ingreso a aquellos que eventualmente puedan ir ingresando conforme vayamos transitando la clase. ¿Tá? Esto por un lado. Bueno, nosotros hasta la última semana que trabajamos o comencé a introducirlos en alguna cuestión vinculada a Michael Porter y cómo esta nueva manera de entender el modo en que las naciones y en que los países logran algún grado de éxito o, contrariamente, como le viene pasando a la República Argentina hace muchos años ya, fracaso, rotundo fracaso en el proceso de crear riqueza, de generar ahorro en las familias, pero también en los sectores pudientes, a los efectos de este ahorro, una parte importante de este ahorro, volcarlos en el proceso económico. Finalmente, uno de los principales problemas contemporáneos que existen es justamente el desempleo, el subempleo y la baja calidad de los trabajos y la bajísima remuneración que los trabajadores tienen en la República Argentina, que hace efectivamente a nadie le asombra, a nadie que conozca un poco de estas cuestiones le asombra, que Argentina tenga guarismos del 50% de pobreza. La verdad que no. Aquellos que estas cuestiones nos tienen siempre atentos y en permanente búsqueda de comprensión de estos procesos, no nos sorprende para nada. Y esa postergación permanente de los proyectos de vida, lamentablemente, no nos llama la atención. Es Porter un tipo que se está preguntando, no desde las luminarias del pensamiento, no se está preguntando desde la macroeconomía por qué no están dadas las condiciones o cuáles son las condiciones que en algunas naciones habilitan y permiten el crecimiento y el desarrollo de una comunidad y en otras naciones esas cuestiones macroeconómicas evitan el desarrollo de esa comunidad. Contrariamente, hace un camino inverso, absolutamente inverso, va y analiza los sectores y los segmentos económicos para preguntarse por qué algunas empresas son exitosas, algunas empresas vinculadas a algunos sectores o segmentos económicos son exitosos y cómo producto de estos éxitos se producen lo que yo voy a explicar ahora sencillamente que se llaman encadenamientos o eslabonamientos productivos hacia atrás, hacia adelante y colindantes. ¿Qué quiere decir el abonamiento económico
¿Qué quiere decir? Que el elaboramiento económico permite crecer económicamente una nación y permite que la gente tenga mejor trabajo y más trabajo. Se los voy a exponer de manera sencilla y clara, porque quiero terminar con Porter y después introducir en otro texto, porque lamentablemente para ustedes, y en la medida que no me agarre una embolia cerebral o algo parecido, van a tener una nueva guía de lectura. Así que yo sugiero que hasta que me agarre algo semejante, que pueda evitar finalmente un final conmigo, van a tener la obligación de tener que seguir leyendo y formándose junto a mí. Así que, más allá del deseo íntimo, que espero no me lo digan, de este episodio médico, es un chiste lo que estoy haciendo, Gabriela, más allá de este deseo íntimo que espero no ocurra, van a tener una nueva guía de lectura que tiene que ver con un autor que espero introducir en el día de hoy, además de terminar con Porter, para luego de algunas semanas y una vez que le suba la próxima actividad, la semana que viene, ya después ir cerrando algunas cuestiones en un próximo encuentro más adelante para fines de octubre. Ahí me quedé medio congelado y volví. Decía que Michael Porter, que parte de los sectores y los segmentos económicos habla de encadenamientos hacia atrás, hacia adelante y colindantes. ¿Y por qué esos encadenamientos es lo que se llama cadena de valores, cadena de creación de valor son tan importantes? Lo voy a pasar a limpio. Y lo voy a explicar rápidamente para que ustedes lo entiendan y de manera bastante gráfica y ilustrativa. No sé si pedagógica, pero sí ilustrativa. Argentina tiene un sector automotriz importante. Hay muchas automotrices establecidas entre Buenos Aires y Córdoba. Alguna vez Córdoba fue allá por 1969, 1966, 69. En el 69 fue el Cordobazo y fue el Viborazo después, ese levantamiento de la comunidad de Córdoba, pero después el levantamiento de la comunidad de Rosario. Fueron los grandes conglomerados automotrices y electromecánicos por excelencia en la República Argentina. Cuando vos producís y tenés un sector industrial automotriz importante, vos necesitas evidentemente de todo un conjunto de industrias proveedoras para que ese sector automotriz se desarrolle. Esos sectores se llaman cadenas de valor. Básicamente, para producir los laminados de los vehículos necesitas una industria siderúrgica. La industria siderúrgica es la que crea elementos ferrosos. Para llevar adelante una industria siderúrgica necesitas una industria petroquímica y una industria química que genere los químicos necesarios para elaborar esos elementos ferrosos. Y para poder tener una industria siderúrgica tenés que tener hacia atrás una industria extractiva minera. Es decir, si vos no tenés una industria minera, siderúrgica, petroquímica y química, no podés tener una industria ferrosa y una industria automotriz, porque debieras importar entonces todos los elementos ferrosos para producir esos automóviles. ¿Se entiende lo que es un encadenamiento hacia atrás? El problema en Argentina es que alguna vez, o mejor dicho, alguna vez Argentina tuvo una economía, no hace mucho, 40, 50 años, bastante más integrada. ¿Qué quiere decir bastante más integrada? Tuvo un fuerte eslabonamiento y encadenamiento hacia atrás y colindante que le permitía tener mayores y mejores puestos de trabajo asociados a una actividad industrial de valor agregado que tenía algún grado de competitividad. Bueno, eso lamentablemente en los últimos 40, 45 años ha quedado poco y nada. Por eso, cuando hoy vemos que en los grandes cordones industriales lo que abunda es el desempleo o el subempleo, lo que estamos viendo es un proceso de desindustrialización, producto obviamente del proceso 76-83, pero también y sobre todo producto del proceso 83, esto es postdictadura, 83-2020, es decir, los últimos casi 40 años de democracia republicana que nos han precedido y que han tenido una bajísima o nula capacidad de crear riqueza. Claro que una nación requiere distribuir riqueza, porque está claro que la concentración
de la economía es uno de los procesos más agravantes del mundo contemporáneo. La diferencia es que en los países desarrollados vos distribuís riqueza, pero además creás al mismo tiempo riqueza. Y en la medida que vos creás riqueza, al momento de distribuirla tenés menos problemas y menos tensiones y menos conflictos sociopolíticos. Cuando vos tenés que distribuir riquezas siempre a la baja, el problema del conflicto político se agrava, que es lo que viene transitando Argentina los últimos 35, 40 años. Es decir, tenés un crecimiento de la población mayúsculo y una caída del Producto Bruto Interno total que tiene la nación para distribuir. Entonces, hay allí un problema de cinismo político con el que ustedes se enfrentan todos los días, que a ustedes les hablan de la distribución de la riqueza y a todos nos hablan de eso, y eso está muy bien. Lo que no nos dicen, y no nos dicen porque han fallado, han de alguna manera a ver, para que ustedes tomen dimensión de lo que estoy diciendo, Argentina hoy tiene el mismo Producto Bruto Interno que hace 35 años. Claro, tiene 15 millones más de habitantes, o 20. A ver si ustedes toman dimensión de lo que estoy diciendo. Como que vos tengas las mismas casas, con los mismos ingresos y los mismos alimentos, pero tengas 55 tipos más viviendo en tu casa. Bueno, ¿qué va a pasar? Y se van a matar por una zanahoria, se van a matar por una pera, se van a matar por una manzana. El problema es que la clase política no te dice, de hecho un síntoma de por qué la clase política ya no habla de subdesarrollo o desarrollo en Argentina. Nadie te dice hoy Argentina tiene que ser un país desarrollado. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que es eso? ¿Por qué nadie habla de lo que Porter explica de cómo una nación logra ser una nación desarrollada económicamente y logra desarrollar sectores y segmentos de la economía para que su comunidad viva mejor? Porque los últimos 35 o 40 años han sido de tal déficit de gestión, han sido tan ignorantes, hemos sido la clase política tan ignorante en crear nueva riqueza, que ya ni hablan de desarrollo o subdesarrollo. Han desterrado de su vocabulario político esa palabra. ¿Por qué? Porque saben que si son juzgados respecto de haber podido o no crear las condiciones para crecer económicamente, están en bancarrota absoluta. Entonces, más bien, mejor entretener a la comunidad con cuestiones de inclusión social más simbólica que real. Claro que todos queremos la inclusión social, pero cuando la inclusión social es cierta. Y la mejor inclusión social, y esto se sabe hace 50 o 60 años, es el trabajo calificado, es el trabajo genuino, es el trabajo productivo con alto nivel de salario. No es un programa de asistencia para llenar la barriga y seguir en la postergación permanente. Entonces, el cinismo al que ustedes se enfrentan es muy grande. El problema es que si no saben que otras naciones sí pudieron efectivamente con una clase política profesional salir adelante, bien, te van a decir en todo el mundo es lo mismo. No, mentira, no es en todo el mundo lo mismo. No es cierto eso. Uruguay y Chile, con naciones no desarrolladas, han logrado estos últimos 30 o 35 años mejores niveles de integración social que la República Argentina. Ejemplos claros de países colindantes a la República Argentina con los 1000 conflictos que tiene Chile y con los 1000 conflictos que tiene Uruguay. ¿Está claro? No estamos hablando de eso. Ahora bien, Porter te explica entonces cómo tienen que desarrollarse determinados sectores y segmentos para que una nación pueda crear más riqueza y una parte de esa riqueza sirva a los efectos de crear las condiciones de desarrollo social. Argentina viene perdiendo este tren en los últimos años, claramente, y lamentablemente. Y ahí nos metemos hasta acá Michael Porter. Yo creo que les he dado hasta acá las herramientas mínimas e indispensables para poder pensar el texto que tienen que analizar y que tienen que intentar comprender y posteriormente asimilar en la medida que han tenido algún nivel de comprensión superior de las problemáticas que Porter presenta y promueve. Hasta acá Porter, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto de esto, de Porter, porque si no ya paso a introducir el próximo texto que ustedes tendrán la semana que viene que trabajar, que es distinto al que vienen trabajando. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre Porter? No. Veo que
han logrado un nivel de comprensión superior que nadie tiene dudas ni preguntas. Listo. Elena, ¿usted tiene una pregunta? Si está hablando, tiene el micrófono muteado, así que le diría que lo abra. No, profe, ninguna pregunta. Ah, bueno, me pareció allí que se prendió la luz amarilla de la pantalla. Bueno, sigamos adelante entonces. Alguna vez yo les mencioné a ustedes un autor, y si no se los mencioné, háganmelo saber. Yo les hablé de Piketty. Tomás Piketty. No hablo de él. Nunca hablé de Tomás Piketty. Bueno, bien. A ver. Para ser claros, Tomás Piketty es un autor que sigue vivo, que es muy joven en términos de los lugares que hoy ocupa en Francia, que es consultor de muchas naciones para llevar adelante reformas fiscales. Ya van a entender por qué más adelante. No les estoy hablando de Adam Smith, finales del siglo XVIII. Les acabo de dar un texto de Porter que habla de los últimos 35 o 40 años en el mundo, y ahora les voy a hablar de un autor cuyo texto ha sido bestseller de ventas, y todavía lo es hoy, de los últimos 5 o 6 años en el mundo. Es decir, no estoy hablándoles del pasado más lejano. Estoy trabajando autores que están hoy en boga y en discusión. De hecho, en algunos artículos de La Nación, de Clarín, de Página 12 y demás, salen algunos artículos repensando algunas cuestiones de Tomás Piketty, o Tomás Piketty, como se pronunciaría en francés. El libro que de él van a trabajar ustedes es este. Tomás Piketty, El capital en el siglo XXI. Así que no es que me hago el chancho rengo y les doy cosas que aprendí hace 15 o 20 años, ¿eh? No. Lamentablemente no tienen esa suerte, para bien o para mal. Piketty, en ese texto, que es absolutamente hoy, vuelvo a decirlo, un texto que es hoy utilizado en todas las universidades del mundo, hace un frondoso, un análisis estadístico muy importante, y yo les voy a dar toda la introducción para leer de él. Hace un análisis muy importante de cómo han crecido, cómo se ha modificado el sistema de producción capitalista a nivel internacional y cómo eso impacta en las economías nacionales y cómo eso impide o posibilita el desarrollo de la comunidad. Es de tendencia más bien, por supuesto una tendencia absolutamente ayornada quiere decir actualizada, de la economía contemporánea desde una mirada efectivamente muy crítica respecto de los procesos económicos contemporáneos. No es un conformista, ni mucho menos, a punto tal que está promoviendo reformas fiscales que ya veremos por qué las promueve. Ahora bien, ustedes escucharon hablar los últimos 2 meses, mes y medio, respecto de la meritocracia, ¿correcto esto? Un debate que se ha dado respecto de la meritocracia. ¿Han oído en Argentina hablar de esto? Sí. Bien, ¿y qué han oído? Y gente que está a favor y gente que está en contra de la meritocracia. Ajá. Y cuénteme usted, Cintia. Cuénteme usted. Sí. ¿Por qué hay gente que está en contra de la meritocracia? Explíqueme y explíquenos. Hay gente que está en contra porque lo que dicen es que las condiciones no son la misma, o sea, la parte de por cómo uno, la base de que uno sale. No sé si me explico bien. A ver si logro poner en palabras lo que usted está intentando decir y yo creo entender. Usted lo que me dice que hay gente que sostiene que como no hay condiciones semejantes de oportunidad para todos, la meritocracia no es válida. Claro, como que algunos, exactamente, parten desde otra base. Bien. Y la pregunta es,
¿Cuándo ha habido condiciones semejantes para todos en el mundo? Nunca. Ah, bien. Bueno, primer No, sí. punto. Ahora, Sí, sí. yo no estoy discutiendo con usted, Cintia, estamos dialogando, ¿eh? Sí, 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 De sí. hecho, le agradezco que participe porque si no, obtendría del otro lado mutismo absoluto. Así que le agradezco que participe. No, está bien. Lo primero que uno puede decir acá es, por supuesto que uno no está de acuerdo con desiguales oportunidades de condiciones de los sujetos para tratar de promoverse personalmente. Un estúpido sostendría lo contrario. Ahora, la pregunta inmediata es, ¿y alguna vez existió esto en el mundo? Y la respuesta es no. Lo que sí es cierto es que en algunos contextos históricos las oportunidades dispuestas para los sujetos eran mayores. Claro que sí, claro que sí. Ahora, yo les pregunté a ustedes qué harían si, yo creo que lo hablé con los cursos, ¿qué harían ustedes si tienen un hijo enfermo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? Yo les decía que cuando a mí me tocó una situación semejante, fui a Garrahan porque tenía los mejores promedios del país. Y la pregunta es, si la misma clase política que te dice a vos que la meritocracia no es válida, pero cuando tiene un problema médico va a atenderse a la Suizo-Argentina, o va a atenderse al Instituto Argentino del Diagnóstico, o va a los mejores sanatorios existentes en el país con los mejores promedios, ¿están siendo cínicos o están siendo genuinos con lo que te dicen? No, están siendo contrarios, contradictorios. Claro. Bueno, Sí, sí. eso es lo que viven ustedes todos los días. Es decir, yo justifico la imposibilidad de haber creado mejores condiciones de existencia y mejores condiciones de oportunidad y desestimo entonces la meritocracia, pero al momento de tener que afrontar un problema, recurro a los mejores, no a los peores. Lindo Claro. ejemplo, ¿no? Lindo ejemplo de cinismo, es el que ustedes ven todos los días a lo largo y a lo ancho de los medios de comunicación. Ahora bien, claro que el mérito existe, claro que el mérito es válido y claro que hay que crear mejores condiciones para que ese mérito pueda desplegarse en contextos más afables y más dispuestos a que muchos puedan acceder. De eso no cabe ninguna duda. ¿Por qué yo traigo a colación, por qué introduzco en la explicación de Piketty esta cuestión del mérito? Porque lo que te va a decir Piketty, y le saco la enunciación francesa, lo castellanizo, ¿por qué Piketty te habla de el mérito? Porque desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1973, que fue la crisis del petróleo, algo que ya les expliqué y que ya trabajamos, se da lo que se da a llamar los 30 años gloriosos, es decir, esas 3 décadas que se dan desde mediados de los 40 hasta los mediados de los 70, mediados del 40, del 50, mediados del 45 al 55, del 55 al 65 y del 65 al 73. Esos 30 años gloriosos, así se le llama en historia económica, en donde el capitalismo en las naciones desarrolladas, pero también en las naciones subdesarrolladas, tuvo márgenes de crecimiento muy importantes que permitió que muchísimos, miles de personas vivan cada vez mejor y que tengan niveles de consumo y estándares de vida desconocidos para sus abuelos, por decirlo mal y pronto. Ese mundo que se obtura, que concluye en 1973, por lo menos para la República Argentina, lleva un poco más en la República Argentina, hasta a partir del 76, ese mundo se muere acá. En otras naciones del mundo pudo seguir reproduciéndose, con dificultades, pero pudo seguir reproduciéndose. Esos 30 años gloriosos que le dieron mejores estándares de vida a las comunidades. Lo que Piketty te va a decir es que entre el 45 y el 73 se ganaba, a ver, ¿dónde iba a parar la guita que estaba acumulada en el mundo? Y la guita iba a parar a industrias. Esto es, a el ámbito de la producción de bienes y de servicios. Porque entre el 55 y el 73, la tasa de ganancia industrial
era más alta que la tasa de ganancia financiera. Para decirlo mal y pronto, vos hasta el 73 ganabas más guita invirtiendo en tener un comercio, invirtiendo en tener una industria que produjera lo que sea que produjera, y por tanto multiplicabas la capacidad productiva, multiplicabas la oferta de trabajo y generabas un efecto expansivo en toda la comunidad. Ese mundo va a comenzar a morir a partir de 1973. ¿Por qué? Porque en el mundo va a ser más ganancia meter la guita en los bancos y meter la guita en plazo fijo y meter la guita en un bono estatal y meter la guita en acciones que meter la guita en una industria. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa financiera y la tasa especulativa financiera te va a dar más rédito económico que meter la guita en una industria. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué tiene que ver esto con ustedes? Sencillo, sencillísimo. Si todos los capitales que existen en Argentina o en el mundo quieren ganar más guita con ese dinero acumulado, no es lo mismo que pongan la guita en fábricas de galletitas, de fideos, de electrodomésticos, de cocinas, de rodados, de laminados, de chapas, de lo que fuese en Argentina, que meter la guita en el banco. Porque si meten la guita en lo primero, a vos te dan trabajo y posibilidad de desarrollo. Si meten la guita en el banco, ganan mucha plata a través del banco y solo le dan laburo a un sector determinado, que es el sector bancario financiero, nada más. Y vos te quedás con ganas de trabajar, y vos te quedás con ganas de producir, y vos te quedás con ganas de tener un empleo relativamente formal, con un salario relativamente digno y con la posibilidad de progreso. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Las condiciones del mundo cambiaron. Hasta 1973, vos ganabas más dinero poniendo la plata en una industria que poniendo la guita en el sistema financiero y bancario. Entonces ustedes, si hubiesen nacido antes del 73, hubiesen tenido mejores posibilidades de desarrollo individual. El mundo cambió, y cambió raudamente, y Argentina cada vez quedó más atrasada en seguir esos cambios que se generaron en el mundo. Entonces te toca llegar al 2020 de la manera en que te toca llegar. Y con una clase dirigente que no estuvo a la altura, ni estuvo ni está a la altura de las circunstancias para acomodar a Argentina en el concierto internacional, y que aún en ese proceso de concentración de riqueza, en ese proceso de mayor ganancia de los sectores económicos financieros y no de los sectores productivos, no pudo acomodar su realidad nacional para darle un mejor pasar de vida a su comunidad. Ni más ni menos que eso. Eso es lo que les toca vivir a ustedes. Por eso, es cierto que la meritocracia en Argentina tiene hoy menos posibilidades de desarrollo que lo que pudo haber sido hace 30 o 40 años atrás. Eso es muy cierto, pero también es muy cierto que otras naciones pudieron recrear las condiciones para que esa meritocracia tenga algún sentido y en Argentina no. Entonces, ¿qué hacemos? Nivelamos a la baja. Es decir, yo les doy a ustedes un texto de hace 40 años, no les explico Piketty y que ustedes sigan pensando el mundo es lo que es porque hay mala gente que tiene y buena gente que no tiene. Y sigo reproduciéndoles onceras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. Bien, yo no estoy dispuesto de nivelar a la baja. Nunca estuve dispuesto, ni lo estoy, ni lo voy a estar. Menos ahora que estoy a 7 años de jubilarme. Imaginarás que menos todavía. Ya a esta altura del partido, si no me enganchan asesinando a alguno de ustedes y además me filman, difícil que me puedan echar. La diferencia es que yo estoy dispuesto a que me tomen examen. Yo estoy dispuesto a que el sistema estatal me evalúe y me evalúe con respecto a otros colegas, quienes estamos más capacitados y acreditados para llevar adelante determinadas prácticas educativas, y estoy dispuesto a que evalúen mi desempeño docente. Ahora, no hay mucha gente dispuesta a eso, ¿eh? Si ustedes escuchan a los sindicatos, no hay mucha gente dispuesta a estar. Al contrario, suponen que la evaluación sobre los docentes es atacar sus derechos laborales. Mirá vos,
Ustedes no lo saben y no tienen por qué saberlo, pero en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo, existen cátedras que tienen ranking de alumnado. ¿Qué quiere decir eso? Las cátedras tienen evaluación y tienen un ranking de alumnado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los alumnos con mejores promedios pueden elegir las cátedras con mejor ranking. Y conforme tu promedio es menor, no tenés posibilidad de elegir. Es decir, esa meritocracia que no es válida según algunos actores sociales, hoy se reproduce con esfuerzo en algunas universidades, en el Garrahan y en otros lugares. ¿Se entiende lo que Profe, nosotros estudiamos que tenemos que seguir estudiando más allá de que nos recibamos, de que tenemos que seguir mejorando y seguir aprendiendo a medida que vamos trabajando. ¿Y quién te obliga, Julia, desde el Estado a eso? No, nadie, o sea, como vocación. No, pero yo estoy de acuerdo con lo que... La vocación es muy importante y la superación permanente del sujeto es muy importante. Ahora, eso no debiera quedar al libre albedrío de la decisión personal. Si vos querés que un sistema educativo sea cada vez más calificado y genere un recurso humano cada vez más calificado y además establezcas procedimientos por los cuales el Estado conjuntamente entre docentes, equipo directivo y equipo psicopedagógico acompaña a los alumnos en la terminalidad del secundario y en la aprobación del secundario con calificaciones superiores, bueno, estás obligado entonces, te ves obligado a que el Estado normalice y establezca procedimientos para eso. ¿Y sabés qué? Pero no es prioridad. No, claro que no es prioridad, por supuesto que no es prioridad. ¿A quién le cabe duda de eso? Si yo me voy a rascar la oreja en el vespertino de Naciones Unidas, literalmente, me rasco la oreja, tengo alumnos, sobre 40 alumnos, tengo 25 o 30 que son repetidores seriales. ¿Usted cree que alguien hace algo con eso? No. Además de llenar las estadísticas. No, nadie hace nada. Bueno, ese es el país que tenemos. Hay que decirlo. Hay que decirlo y hay que decirlo también en los lugares que hay que decirlo. Porque yo se los cuento a ustedes que son alumnos y lo último que haría yo es tener un ejercicio de autoridad indebido con un subalterno, es decir, con una instancia menor a mí. Pero esto que yo les cuento a ustedes, lo digo en las reuniones, en las sesiones de consejo, ¿Vieron ese consejo tan nacional y popular del que forma parte el Instituto 35? Con gente que la va de nacional y popular. Y yo soy nacional y popular, pero lo soy con algún grado de inteligencia y de superación, y no de seguir reproduciendo estupideces. Entonces voy y lo digo en esos ámbitos, además de trabajarlo con ustedes acá. Del mismo modo que lo digo en la Universidad de Buenos Aires y lo digo en la Universidad de Lomas de Zamora. Y al que le guste bien y al que no, me importa tres pepinos a esta altura. Entonces lo que digo es, ustedes tienen frente a sí un cinismo mayúsculo, del que forman parte la clase política, la clase sindical, una parte de la clase sindical y una parte importante de los claustros docentes. Es decir, de mis colegas, me importa tres pepinos. Yo entro a sala de profesores a saludar y me voy. Yo no me voy a las instituciones educativas a hacer amigos. Punto. Cada cual hace lo que quiere con su vida. Entonces lo que digo es, esto que estoy diciendo acá lo sostengo con el cuerpo en otros lados. En el Consejo Deliberante de Esteban Echeverría, por ejemplo. Bien. Lo que digo es, está allí Piketty, y Piketty comienza a analizar el proceso de concentración económica. ¿Y saben cuál es la conclusión a la que llega Piketty? ¿Cuál es una de las...? Porque efectivamente se pone a analizar también los sistemas fiscales, es decir, cómo acontece la fiscalidad. ¿Está bien que un Estado cobre fiscalidad? Claro que está bien que un Estado cobre fiscalidad. Ahora, esa fiscalidad tiene que tener una devolución por parte del Estado. El problema no es tener un Estado grande. El problema es tener un Estado ineficiente. Porque si tu Estado es grande, pero es eficiente, le devuelve a la comunidad en función de la fiscalidad exigida. Es decir, si yo tengo un Estado inteligente, es decir, un Estado eficaz, una carrera vinculada al Estado, y le exijo al mediano productor, al mediano comerciante, al pequeño artesano, a
el que tiene una pyme de 200 empleados, le pide una extracción fiscal del 40 o entre el 40 y el 50% de lo que produce en el año, pero le devuelvo educación de excelencia, salud de excelencia, infraestructura para que se regenere el proceso económico, estabilidad de la moneda nacional, le devuelvo seguridad, le devuelvo un hábitat urbano digno, le devuelvo medios de transportes y de comunicación eficaces. ¿Qué problema hay? Si todo eso que pago aparte no lo voy a tener que pagar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El problema es que en Argentina no te devuelven nada de eso. Entonces el problema no es cuando a ustedes les presentan la falsa dicotomía de Estado sí, Estado no, la respuesta es no, imbécil. Yo quiero un Estado. La dicotomía o la pregunta es errónea, querido. No es Estado sí, Estado no. Hoy ningún Estado nacional funciona sin un Estado presente. Yo quiero un Estado, y quiero un Estado fuerte, pero quiero un Estado eficaz. No un Estado corrupto, no un Estado no profesional, no un Estado que me devuelve y hace con el fisco y con mi trabajo cualquier cosa, que es lo que ocurre en la República Argentina. Qué distinto. Entonces, estas cosas son las falsas dicotomías que a ustedes le presentan y que a la comunidad le venden. No es cierto que existe una grieta en Argentina en términos electorales. Otra mentira con la que ustedes conviven. Y ahora vuelvo a Piketty. En Argentina, en las últimas 3 o 4 elecciones, la comunidad siempre eligió algo distinto cuando vio que estaba agotado el proceso político. El problema es que quienes gobernaron, sean los que hayan sido elegidos, dejaron un país peor que el que recibieron. Es decir, el profesionalismo de gestión fue cada vez peor. Sea kirchnerista, sea macrista, sea radical, no importa. El piso de deterioro fue siempre superior al precedente, en materia de inseguridad, en materia educativa, en materia de salud pública y en materia de trabajo y empleabilidad. Entonces no es cierto que la comunidad quiere elegir entre vos o yo a muerte. No, ha elegido otras opciones políticas. El problema es que las opciones políticas han dejado todas en franca bancarrota el proceso de gestión del Estado. Y a ustedes le venden que hay una dicotomía de grieta. Mentira, señores. El problema es que el profesionalismo en este país casi no existe en términos de gestión pública. Pero termino con Piketty en el próximo encuentro. Nos deben quedar 10 segundos. Tengan ustedes buena semana y les mandaré próximamente la actividad si antes no me agarra un ataque para beneficio de alguno. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chau, chau. Gracias, profe. Hasta luego. Chau, chau.